Hola, ¿cómo están? Me complace muchísimo darles la más cordial bienvenida a esta actividad especial de Copia Alianza, celebrando sus 49 años. Primero, las felicitaciones para Copia Alianza y también para todas aquellas que este 15 de agosto celebrarán el Día de la Madre, una verdadera bendición. Dar vida es una bendición. Pero bueno, les cuento un poquito que nos alegra mucho poder llegar al lugar donde usted se encuentre, su casa, su trabajo, etcétera, para compartir un rato en donde hoy conmigo vamos a hablar un poco sobre los retos y las metas de la mujer de hoy, pero visualizados en nosotras mismas. Espero les guste, la verdad es que lo hemos preparado con mucho cariño, así que le invitamos para que se acomode, disfrute, la pase bien. Ojalá, si quiere dejarnos un comentario, lo haga con toda tranquilidad y también, por supuesto, ojalá que también lo comparta con otras para que también puedan sacar, esperamos, o eso es mi objetivo, algún provecho de lo que vamos a compartir hoy. Ahora sí, me presento ante ustedes, mi nombre es Adriana Durán, soy periodista, comunicadora, soy la orgullosa mamá de 4 muchachones, 3 de ellos ya adultos, un niño de 11 años que es con el que todavía jalo escuela, jalo todo lo que usted sabe que pasamos. Soy una mujer que quebró estereotipos porque hace 30 años atrás decidí tomar un camino que para muchos era imposible para una mujer y era el periodismo deportivo. Ahorita más adelante les voy a hablar un poquito más. Es un área donde las mujeres se supone no se desarrollaban y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero de eso hablaremos más adelante. De momento, de verdad, espero que pasen un ratito bonito con nosotros. Y empezando con el tema, bueno, primero decir lo que todas sabemos, los tiempos han cambiado, ahora pues las madres somos diferentes, somos muy activas, con anhelos, con objetivos profesionales y que tratamos de ir paralelos de la mano con las otras labores que por supuesto llevamos, como es en el caso de las mamás, la crianza de nuestros hijos. Por eso pues me parece muy importante, para arrancar, tener claro como mensaje inicial, señoras, no somos perfectas, ni como mujeres ni como mamás. ¿Y por qué les digo esto? Porque bueno, a mí me tocó ser jefa de hogar, sacar adelante, como les decía, mis 4 hijos y tratar de ser buena en todo, como madre, como profesional, como hija, como hermana, como mamá principalmente, ¿verdad? Y era esa desesperación por tratar de demostrar que lo podía hacer todo y que lo podía hacer todo bien, ojo, porque esa es la presión que sentimos muchas. Y bueno, casi me muero del estrés en el intento, pero por eso, para arrancar, quitémonos, sacudámonos toda esa gran carga que tenemos y esa presión que sentimos muchas veces de ser perfectas. Tenemos que buscar progreso, no perfección. Progresar, ser mejores, tratar de mejorar nuestra condición como personas, como seres humanos, y eso nos va a ayudar a seguir el resto de líneas que queremos. Somos nosotras mismas, y usted no me va a dejar mentir, las que muchas veces nos presionamos a ser perfecta o dejamos, que es todavía más peligroso, dejamos muchas veces a otros que nos presionen o influencien en esa necesidad de ser perfectas. Y no, vieran que no. Como digo yo, no se vale y no lo tenemos que permitir, no lo vamos a permitir. Entendiendo ya este primer punto de que no somos las super mamás, que no somos las super mujeres, creo que ya dimos un primer paso, un primer gran paso, tratando de sentirnos tal vez un poco más tranquilas y ahora sí, hablar de los roles de la mujer de hoy. Bueno, primero hablemos del éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué entienden ustedes por éxito? Les voy a decir lo que yo entiendo por éxito. El éxito para mí en la vida es lo que yo defino y el tratar de alcanzarlo es el camino a mi éxito, basado en los retos que yo me quiero poner en la vida y en cómo enfrento los miedos, porque aquí la palabra miedo es importante, la palabra miedo para alcanzarlos, quiero dejar esos miedos de lado para alcanzar mis sueños. Pues esto va unido también a la idea de que hay que disfrutar el ahora, de que todo lo que hagamos lo hagamos felices, contentas, porque a fin de cuentas
Ese es el mensaje más importante, ¿verdad? Que todo lo que hagamos lo hagamos para ser felices. Y definir con calma qué quiero, lo que sueño y qué me hace falta para alcanzarlo. Dicen que la diferencia entre un sueño y una meta, un sueño es simplemente eso que yo digo, ay, ojalá yo pueda llegar. Y una meta es cuando ya le pongo fechas. Ok, este año complicadísimo para todos, estamos pasando momentos muy difíciles. Ok, bueno, pero mi meta va a ser entonces, si tengo mi trabajito, ok, para el próximo año o para enero o para julio del próximo año, pongámosle fechas, porque cuando le ponemos fechas entonces ya eso se vuelve una meta y tenemos que trazar la hoja de ruta para poder alcanzarlo. Eso creo que es muy importante en nuestra organización y en los retos de hoy, es fundamental para poder ser lo suficientemente organizadas y salir adelante y cumplir nuestros objetivos. El otro punto, nunca dejar de creer. Y ojo, nunca dejar de creer ¿en qué? En nosotras mismas. Y para alcanzar esa meta de no dejar de creer en nosotras mismas, les quiero hablar de dos autos que son así como los autos más modernos, los más chivas, como dicen los chiquillos, los más importantes en nuestras vidas. Y ojo, es como tener un Ferrari y un Lamborghini y los tenemos que parquear así frente a nosotros, al frente de nuestras vidas, para que nos ayuden a salir adelante. Esos autos son autoestima y autoconfianza. Autoestima y autoconfianza. La autoestima es lo que, como yo me hago sentir, ¿verdad? Yo me tengo que sentir bien, yo me tengo que sentir completamente segura, tengo que trabajar en mi seguridad, en mi confianza, para poder dar los pasos que necesito dar y poder ser lo mejor, dar lo mejor de mí en todo lo que me proponga. Y la autoconfianza es justamente agarrar ese valor que yo sé, yo valgo, yo soy importante, yo tengo todo para alcanzar mis sueños y ahora sí, esa autoconfianza me va a ayudar a salir adelante. Autoestima, quererse, autoconfianza, confiar en sí misma. Y eso es lo que tenemos que trabajar muchísimo. Vean que todavía estoy dejando de lado todo lo demás. Los propósitos, los proyectos son importantes, pero a quien primero tengo que trabajar a quién es a mí misma. Necesito sentirme importante. Otra cosa, convencerme de que soy suficiente. De que soy suficiente para todo y que eso nos permita también no olvidarnos de disfrutar las pequeñas grandes cosas. Yo pongo siempre aquí el ejemplo del espejo. Ustedes saben que cuando uno se levanta en las mañanas, especialmente a estas alturas de la vida, en el espejo ve todo, ¿verdad? Todo mal. Que las arrugas, que ve mi papá, qué horror, que en qué momento me envejecí tanto, ve lo gorda que estoy, cómo, ay no, qué pereza con este espejo que siempre me dice todo lo malo. Y no. El espejo no es nuestro enemigo. En el espejo lo que tenemos que ver es a ese ser humano que está detrás. Aquella mujer valiente, aquella mujer que ha sabido luchar, que ha sabido levantarse, que ha sabido limpiarse las lágrimas, que se ha caído. Y se ha levantado y se ha sacudido las rodillas y ha dicho, de esta salgo porque salgo. Lo digo por experiencia propia. Y entonces, cuando dejamos de ver solo lo negativo en ese espejo y empezamos a ver ese ser extraordinario que hay en el mismo espejo, detrás de esa fachada, que a veces somos muy rudos, dígamelo usted. O sea, yo lo digo porque lo vivo. Yo no les estoy diciendo nada que no sea de mi propia experiencia. Yo soy muy dura conmigo misma. A veces, ¿verdad? Me reclamo cosas y luego digo, no, en realidad, vamos, agarremos fuerzas, ya no nos quejemos y sigamos adelante. Cuando los problemas se presentan hay dos opciones. O me quedo lamentándome o me limpio y sigo. Me levanto y sigo. Cuesta, no le estoy diciendo nada que sea fácil, pero es que es importante para agarrar el valor y, como dicen, agarrar el toro por los cuernos y salir adelante en todas las metas que nos propongamos y los retos que se nos pongan siempre al frente. Entonces, en ese espejo, la tarea que les voy a dejar es que hoy en la noche se vean en el espejo y se digan todas las cosas bonitas que esa mujer merece. Lo extraordinaria, lo fuerte, lo maravillosa, lo luchadora que es. Hagamos las paces con nosotras mismas. Necesitamos hacer las paces con nosotras mismas. Y bueno,
hablando de hacer las paces con nosotras mismas, quiero hablarles también del sentimiento de culpabilidad que nos abruma a muchas de las mujeres que trabajamos. Sí, porque la gran pregunta es, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Por qué no puedo decir que trabajo con gusto? ¿Por qué no puedo decir que amo lo que hago? ¿Por qué cuando me preguntan que por qué trabajo, solamente socialmente tengo que decir que lo hago para sacar adelante a mis hijos y no puedo decir que lo hago porque me gusta mi trabajo, porque disfruto lo que hago, yo siento pasión por lo que hago y no le veo nada malo a decir de que puedo trabajar y puedo ser madre al mismo tiempo, pero ese sentimiento de culpabilidad ahí lo arrastramos, no lo echamos al hombro, es un saco gigante que arrastramos generalmente. Y bueno, como anécdota les voy a contar muy rápidamente. Yo vivía con ese sufrimiento y lloraba en las noches, ¿verdad? De que seguro era una mala madre porque iba a trabajar y que no siempre estaba en la casa, aunque siempre he sido una madre 24/7, pendiente de mis hijos en todo momento. Y siempre he tratado de estar en los momentos más importantes con ellos. Pero miren que les cuento muy rápidamente una anécdota. Mi hijo mayor tenía 15 años, estaba en el colegio, adolescente al fin, se escondía en su cuarto, no quería muchas veces hablar conmigo. Pero resulta que un día, recogiéndole el cuarto, me encontré un papelito, era una hoja del colegio de un trabajo que le pusieron a hacer y tenía que escribir de la persona más importante en su vida, y él escribió sobre mí. Y él empezó a escribir que me admiraba mucho, que él sabía que yo trabajaba porque quería sacarlos adelante y que él me admiraba profundamente por todo el amor que yo les daba. Y cuando yo leí eso, yo entendí. Y le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios porque yo le pasaba preguntando, Dios, dame una señal de que lo estoy haciendo bien, realmente lo estoy haciendo bien. Y vivía con ese miedo de ser una mala madre, de no estar dando lo que necesitaban, ¿verdad? Para mis hijos. Bueno, resulta que esa fue la manera como Dios me mandó a decir, tranquila, lo estás haciendo bien. Y hoy yo creo que Dios también me usa a mí para decirle a usted, no se preocupe, lo está haciendo bien, no se sienta tan culpable, no llegue tan frustrada, sepa organizarse, porque esto es un asunto de organización, de contar también, obviamente, ¿verdad? Con gente que te apoye, pero no tenemos que juzgarnos tan duramente. Como madres, recordemos nuevamente, no somos perfectas, ni como mujeres ni como madres. Así que asumámoslo, respiremos. Y esto me lleva al siguiente punto que para mí es hermosísimo. Recordarles que en la vida no hay errores, hay lecciones. Entonces, entendido esto, es lindísimo poder asimilar que en la vida no puedo andar ahí sintiéndome la peor del mundo, ¿verdad? Y no estar sintiendo que me equivoqué siempre, que en todo me equivoqué, especialmente como madres. No. Más bien, estamos aprendiendo y cada día podemos convertirnos en mejores madres y en mejores profesionales. E ir de la mano. No es cierto que no se puede, sí se puede. Oiga, cada mujer es una gran historia. Si yo le pregunto a usted me va a contar todo lo que usted ha hecho para salir adelante, para ser exitosa en lo suyo, no importa. Y el éxito, repito la palabra porque eso me interesa mucho, el éxito no es si yo trabajo en una transnacional o si estoy dedicada a mis hijos en mi casa, el éxito es lo que a mí me hace feliz y lo que hago yo para llegar allá. Si yo soy feliz, soy una mujer exitosa. Todas somos exitosas en la medida en que aprendemos a aceptarnos y a querernos. Entonces, volviendo a este tema, quiero recordarles que no hay errores, hay lecciones. Y eso también lo aprovecho para hablarles de una palabra que para mí es extraordinaria, maravillosa. Lamentablemente no todas la conocen, pero yo se las voy a contar. Si usted ya la ha oído, me entenderá. Y si no ha oído, espero que por primera vez la escuchen, la interioricen y no la suelten, porque es lo que nos va a hacer fuertes. Y es la palabra sororidad. ¿Qué significa sororidad? Bueno, esto es importante, que nos podemos apoyar entre nosotras mismas, que podemos sentirnos felices si otra mujer como yo, luchadora, empunchada, trabajadora, como dicen en mi pueblo, pulseadora, le va bien. Claro, si una mujer logra algo importante, por supuesto que significa que yo también puedo lograrlo si me lo propongo. Y no importa si es mi vecina, mi hermana, mi prima, mi colega. O sea, tengo que sentirme feliz si a una mujer como yo le va bien. Porque eso significa que no es imposible para nosotras, ¿verdad? Y hablando de este tema, le recuerdo algo fundamental. Yo puedo
y soy la única persona que puede ponerme un techo. Vamos a ver. Mi techo me lo pongo yo. Se los dice alguien que, como al principio les comenté, hace 30 años, las voces me decían aquí, no, las mujeres no hacen eso, mejor dedícate a otra cosa, etc. Y me lo dijeron, y casi me convencen de que eso no era para las mujeres, de que eso no era para una mujer. Y en ese momento yo simplemente dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Es mi pasión, siento que tengo la capacidad, me puedo preparar. Y entonces dejé de escuchar y decidí hacer lo que me dictaba mi corazón. Esa mujer soy yo. Y se lo cuento para que cada vez que haya una voz negativa diciéndole algo al oído, usted diga, no, voy a hacer lo que mi corazón me dicta. Y eso será lo correcto. Espero, bueno, ya se nos venció el tiempo, ya tenemos que ir terminando, pero de verdad espero que les haya gustado esta conversación rápida, amena y muy sentida. Gracias por acompañarnos. Recuerden que durante todo este mes de agosto la cooperativa quiere compartir con ustedes diferentes temas de crecimiento personal, de interés familiar. Y bueno, les vamos a invitar a seguir por el Facebook e Instagram a Copia Alianza para que pueda ser parte de todos estos espacios. Espero que les haya gustado y especialmente también nuevamente felicitar a Copia Alianza en estos 49 años. Felicidades, la cooperativa de todos. Y cierro con un mensaje todavía más fuerte. En esta vida, lo único que Dios espera de nosotros, lo que la vida espera de nosotros, Dios espera de nosotros, es que seamos felices. Seamos felices. Seamos felices. Construyamos nuestra propia felicidad. Muchas gracias, besos a todas, que estén muy bien y que Dios las bendiga.